El día de hoy es de aranceles y desafortunadamente hambrunas también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra queridísima audiencia a un programa más de El Desorden. Estamos muy felices de tenerlos aquí el día de hoy y me encuentro con Fernando Rejón, Jorge Zambrano, Patricio Flores y su servidora Diana Telles. Y el día de hoy vamos a estar hablando un par de temitas interesantes, complicados, fríos, en el asunto de lo cruel, el nivel de crueldad humana que estamos presenciando y que desafortunadamente parece ser que a la gente le pasa desapercibido, pero que es por eso que queremos darle este espacio a estos temas para poder hablar al respecto y darle el lugar que merece dentro de la mesa de discusión. El día de hoy les quiero preguntar, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Dominguito de podcast. Dominguito de podcast, otra semanita aquí todos juntos para continuar mejorando este proyecto para ustedes y para nosotros y pasarla muy chingón. Los temitas que vamos a estar hablando es nada más y nada menos de lo que ha sucedido respecto a los aranceles con Donald Trump, México y un poquito de Canadá. Y después pasaremos a hablar de un tema mucho más frío, complicado y creo yo indignante y que merece ser discutido, que es la hambruna que se está viviendo en Gaza. Entonces vamos a comenzar con lo primero. Resulta y acontece que Trump contra los aranceles mexicanos es un cuento que puede iniciar desde el 2018-17, pero en lo que nos queremos enfocar es en la actualidad. La actualidad siendo qué es lo que ha sucedido desde el 2024 durante su campaña presidencial a la actualidad en el 2025. Pues parece ser que se han tomado decisiones interesantes, no solamente dentro de la Casa Blanca, sino también en Palacio Nacional. Pues dentro de Palacio Nacional se han lanzado estrategias para poder encontrar la manera de contrarrestar lo que ha sucedido dentro de Casa Blanca. Pues las decisiones que Trump ha tomado junto con su administración no han sido específicamente las mejores para México. Pero México, es decir, Claudia Sheinbaum y sus allegados, han tomado acciones necesarias para sacar adelante lo que se tiene que sacar adelante. Comenzamos en noviembre 4 de 2024, donde en campaña Trump promete imponer aranceles de entre 25 a 100% sobre todas las importaciones mexicanas si México no frenaba la inmigración ilegal y la entrada de fentanilo. Primero plantea un 25% que va escalando según el incumplimiento a los acuerdos, que todavía no se llegaban a ningún acuerdo, pero acuerdos que se podrían llegar. En noviembre 26 y 27 de 2024, Donald Trump en su red social Truth Social publica que aplicará un arancel general del 25% sobre productos mexicanos y canadienses a partir del día primero de su mandato, el día primero siendo el 20 de enero. Ahorita llegamos a ese lugar. Por otro lado, Claudia Sheinbaum comentó que México respondería con sus propios aranceles y que siempre priorizaría el diálogo. Algo creo yo que es digno de identificar y de decir que fue algo bien hecho por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum es que desde el momento uno comenzó a ponerle un alto, al menos verbal en lo público, de qué y cómo se manejarían los aranceles mexicanos y los aranceles estadounidenses para México. Y aquí es donde quisiera ver qué es lo que ustedes han visto respecto a la reacción primaria de Sheinbaum. ¿Les agradó o no les agradó? Hasta ahorita, ¿qué han identificado que ha sido un fuerte de su reacción? Dale. yo creo que principalmente podemos decir que la primera reacción que tuvo de que está Claudia se debe más a un modelo de tener todavía el auge de campaña, de tener la respuesta ideológica de a mí me eligieron por ser la candidata más fuerte, la que puede como que respetar la soberanía nacional. Así que en las primeras respuestas de Claudia vemos ese tipo de reacción. El hecho de aprovechar el auge de campaña, el discurso que todavía traía en campaña. Luego ya se ve un cambio, que luego comentarás de que conforme veamos la línea del tiempo. Pero así es. No es la misma Claudia que responde a Trump ya teniendo a Trump en el mandato. Es correcto, yo estoy de acuerdo. Fer, Pato, ¿quieren agregar algo? La cuestión de Claudia Sheinbaum y su respuesta ante los aranceles de Donald Trump ha sido muy interesante. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, entonces el impacto que tengan estos aranceles pues se duplica, ¿no? A diferencia de otros países que posiblemente no tengan tanto comercio, pues México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, entonces el impacto que puedan tener los aranceles de Donald Trump
incrementa de gran manera. Entonces podemos ver cómo Donald Trump está utilizando los aranceles para una cuestión de poder duro, y es lo que hemos mencionado en este podcast anteriormente, y que también lo podrán ver en el newsletter, en la nota que sacamos el lunes, que es la cuestión de cómo han sido las reacciones de Claudia Sheinbaum ante el mandato duro que está realizando Donald Trump. El primero, yo quiero aquí mencionar unas fechas clave, claro, en la cuestión de las que ya mencionaste, que el primero fue cuando ya tomó el mandato Donald Trump. Él menciona esta cuestión de imponer los aranceles y le da un cierto tiempo a Claudia Sheinbaum para negociar esta cuestión. A lo que México responde el 5 de febrero desplegando más de 10,000 tropas de la Guardia Nacional en la frontera, después de una llamada que hizo Donald Trump con Claudia. Entonces aquí podemos ver qué se hizo en esta llamada. No se sabe del todo, pero sí se ven en las acciones que realiza Claudia Sheinbaum. Entonces se puede ver que México intenta como mitigar las acciones de estos aranceles por medio de ciertas, ¿cómo se podría decir? Ciertas acciones, bueno, mitigar de cierta forma con acciones duras a los aranceles de Donald Trump. Luego también, posteriormente, el 4 de marzo se vuelve a tener esta cuestión de que se van a realizar los aranceles, y que cómo responde México entregando 29 líderes de cárteles mexicanos al gobierno de Claudia Sheinbaum. Los tributos que ya habíamos mencionado. Exactamente, al gobierno de Donald Trump. Y después de esto, si recuerdan, hubo una cuestión de que Claudia Sheinbaum hizo un gran meeting en Palacio Nacional, que fue cuando empezó a decir: hemos recuperado la soberanía nacional, hemos prevenido la cuestión de los aranceles. Pero aquí podemos ver un doble discurso, ¿no? Porque está la cuestión de, bueno, se recuperó la soberanía nacional al evitar que un país extranjero ponga aranceles, que es una cuestión de mercado interno para México, y luego se mitiga realizando las acciones que este país quiere. Ahí entra la cuestión de verdaderamente se está defendiendo la soberanía nacional. Luego, posteriormente, Donald Trump vuelve a amenazar con aranceles. Entonces, lo que hace México es que el 29 de abril, 2 meses después, un mes después, 2 meses después del primer acontecimiento, el segundo acontecimiento, se firma y se ratifica el Tratado de Aguas, en donde México entrega más de 518 millones de metros cúbicos de agua. Un montón de agua. Y podrán decir, bueno, esto es parte del acuerdo que ya se tenía. Sí, pero ¿en qué contexto existe este tipo de acuerdos? Exacto. ¿En qué contexto se reafirman este tipo de acciones en las que Donald Trump está utilizando por la fuerza comercial, está consiguiendo lo que él quiere de México? Entonces, aquí yo cuestionaría mucho si verdaderamente las acciones de Claudia Sheinbaum están mitigando, o son estas acciones que está realizando el gobierno mexicano para poder mitigar los aranceles de Donald Trump. A mí se me hace muy interesante el hecho de que se declama una victoria. Una victoria triunfal por parte de la presidenta y del gobierno en turno ante este tipo de circunstancias de que no hemos sabido manejar la narrativa, la ponemos a nuestro favor, diciendo que, claro, nosotros conseguimos recuperar nuestra soberanía, nosotros conseguimos recuperar la fuerza del mercado mexicano. De mentira total, a final de cuentas nos traen como quieren. Les estamos dando lo que nos solicitan en bandeja de plata los narcotraficantes, el agua. ¿Qué más habíamos dicho? Los elementos de la Guardia Nacional al norte. La protección del norte, inclusive creo que al fue, sur para evitar el flujo migratorio. Creo que en alguna conferencia de prensa de Donald Trump, uno de sus allegados decía que vamos a contabilizarnos los migrantes que ni siquiera pasaron la frontera sur de México por el trabajo que estamos haciendo con la presidencia mexicana. Vamos a contabilizarlos como migrantes que ni siquiera llegaron, pero lo vamos a agregar como dato nuestro. O sea, tan así tenemos la fuerza de poder manejar un gobierno externo, claro, para beneficio propio, a base de este tipo de aranceles y este tipo de amenazas económicas. Que bueno, en un inicio, al ser uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos, el Telecán, que
tuvo que haber sido respetado de la forma que tenía su intención inicialmente. Pero pues ya con todas estas amenazas de los aranceles, pues ya. ¿Dónde quedó el Telecán? Por el arco del triunfo. Pero otro detalle es que la administración de Donald Trump se atribuye la victoria de manejar a otro país desde la administración anterior. Claro. No es solo un éxito de solo de Claudia. De decir, sí, de que Claudia nos ha dado todo esto a cambio de no tener aranceles. Sino que también, en la administración de Andrés Manuel, Donald Trump presumía justamente cómo él hizo que Ebrard cediera elementos de la Guardia Nacional otra vez a la frontera norte. No es la primera vez que vemos esa clase de acciones. Por lo que sí es rara la narrativa de Donald Trump a veces con México, porque es México, sus migrantes, de que son violadores, asesinos, Pero luego cuando Donald Trump habla de Claudia, de que la doctora Claudia es una increíble mujer, me encantó la llamada que tuve con ella, no sé cuánto. Pues es una manera de tener es que al final de cuentas México no es Claudia Sheinbaum, ni Claudia Sheinbaum no es México. Claro. Entonces tienes que manejar cómo vas a tratar, son dos temas diferentes, cómo te llevas con la presidenta y lo que quieres hacer con los migrantes, que están relacionados definitivamente. Pero al final de cuentas, como tú quieras tratar tu relación primaria uno a uno con la presidenta, debe ser, creo yo, más delicado y más minucioso en cómo vas a manejar esa relación. Es por eso que creo yo que con Sheinbaum es como que, Sheinbaum, una excelente presidenta, excelente mujer, lo que tú quieras, y con los migrantes es un tema diferente, porque mi pelea es contra los migrantes, no contra Sheinbaum. Pero también lo gracioso es comparado con otros jefes de Estado. ¿Por qué? Con Petro, con Lula, con Trudeau, a todos los ha tratado mal. O sea, con Petro tuvo un conflicto de las visas. ¿Con todo su gobierno? ¿O ¿Con el de Colombia? Con el de Colombia. Que quiso aterrizar un avión con personas... Sí. Que las estaban regresando. Sí. Con Trudeau le ha dicho de que, el gobernador del estado 51 de Estados Unidos. ¿A cuál otro a Zelensky lo ha ninguneado? Y luego se sienta a platicar con él. Al presidente de... A Lula, el caso de Lula está muy interesante. El caso de Lula está Incluso interesante. Netanyahu. A Netanyahu también. Pues es que en este caso yo creo yo que es distinto por lo clave que es México geográficamente hablando en el tema de migración. Sí. Y en tema arancelario. Entonces, por eso, ya que Canadá es otro cantar, pero yo creo que el trato con México debe ser diferente y por eso a Sheinbaum lo trata bien. Si quiere que Sheinbaum siga cooperando para que le siga dando lo que quiere, y que Sheinbaum también logre que se suspendan los aranceles, creo yo que esa es una estrategia que los dos están utilizando. El hablar bien del otro, pero hacer lo que tengan que hacer por atrás. Claro. Interesante. Aquí también hay una cuestión interesante que se vio en un artículo del New York Times que salió el 1 de agosto, que también nosotros escribimos una nota, recuperando un poco de eso hace 2 semanas, acerca de Adán Augusto. ¿El New York Times lee el newsletter del desorden? Puede ser. Aquí podemos ver que hay una cuestión muy interesante, porque Donald Trump y la administración actual de Estados Unidos también ha estado persiguiendo miembros internos de Morena. Sí. Por ejemplo, vimos la cuestión de que le quitó la visa a la gobernadora de Baja California Sí. Sur. Sí, entonces aquí podemos ver que la cuestión interesante que podría ser que de qué forma Estados Unidos empieza a responder ante las acusaciones internas que existen en México de Morena, de miembros que podrían estar ligados con el narcotráfico. Entonces aquí podría sumar una complejidad adicional a la negociación que se está realizando en la cuestión de los aranceles, porque hemos visto que la narrativa que también la administración actual de Estados Unidos maneja es que México se está manejando por miembros del narcotráfico. Entonces, que México incluso han usado la palabra es un narcogobierno. Sí. Y lo han utilizado varias veces dentro de Estados Unidos para referirse a la administración actual de México, pero no lo menciona con la presidenta. Entonces está muy curioso la relación que existe entre Claudia y la administración de México con la cuestión y la narrativa que está llevando a cabo Estados Unidos de que es un narcogobierno. No, y aparte tenemos que considerar que
la cantidad de información que ya tiene Estados Unidos conforme no solamente a los políticos mexicanos, bueno, a la relación de los políticos mexicanos con el narcotráfico. Porque Ovidio Guzmán me puedo imaginar que soltó una cantidad impresionante de información relevante. Pues Cuéntale. para darle a toda Para- su familia de testigo Sí. protegido. Sí, eso está muy cañón. O sea, el hecho de Sí. que no hay un... O sea, en México puede que funcione algún tipo de acuerdo, pero a Estados Unidos no le puede valer más cola el hecho de que este tipo de relación exista. Y va a ir absolutamente contra todo. Se ha declarado múltiples veces diciendo que es un narcoestado, que fuerte, pero creo que tenemos que tomar en consideración que tarde que temprano van a agarrar a alguien y se lo van a llevar al gabacho y lo van a dejar allá. Ya sea de Morena o algún otro, o bueno, más narcotraficantes, y el impacto creo que es inminente, especialmente con la forma que se ha manejado todo el tema desde adentro de Estados Unidos hacia acá. También podríamos mencionar, o sea, eso es meramente especulación también, pero sí podríamos argumentar como el hecho de que tantas cosas ha sido Claudia ha sido una forma de ir Mitigando. aletargando también el hecho de que ya pidan cabezas de su gabinete También. o de su partido político. Sí, tienes Porque un punto. realmente si ya hay... Hasta en México ya sabemos de que si hay investigaciones de cuáles son los políticos que están con algún que otro lazo. Pero si ya hasta tenemos una política que le han quitado la visa y que Estados Unidos no tiene ningún problema en hacerlo, realmente qué tanto está dando Claudia para aletargar esa clase de cosas. Tal vez, ok. Vamos a continuar, vamos a dejar esto. Eso es meramente especulación, cabe Sí. decir. Vamos a dejar este punto que me gustó mucho tuyo en una cajita aquí. Vamos a, Vamos a para dejar. que no olvidémoslo, para continuar. Y aquí es cuando se empieza, en las fechas que voy a decir, es cuando se empiezan a empatar los sucesos con México. Entonces yo les voy diciendo lo que va pasando con Estados Unidos y tú sigues empatando lo que pasó con México para seguir con un hilo conductual en esto. El 20 de enero inicia el mandato del 2025. El 20 de enero Trump inicia su mandato y comenta que revivirá las estrategias comerciales agresivas. El 1 de febrero del 2025 se firman 176 órdenes ejecutivas, 3 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que estableció aranceles del 25% sobre todos los bienes importados desde México y Canadá, salvo energía canadiense con un 10%, y un 10% adicional sobre China. Las órdenes entrarían en vigor el 4 de febrero. El 13 de febrero del 2025 se anunció una suspensión de 30 días de esos aranceles tras negociaciones con México y Canadá. México acuerda desplegar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur para frenar el narcotráfico, específicamente por caso de fentanilo. Y Estados Unidos promete reforzar el control de armas exportadas hacia México. Que aquí también, de forma no oficial, se mencionaba en los medios de comunicación que se estaban reportando que varios aviones de Estados Unidos estaban circulando el Mar de Cortés y la zona del oeste de México, en esta zona del Pacífico, y se mencionaba mucho que posiblemente, que esto es no oficial, lo quiero mencionar, que posiblemente uno de los acuerdos que se mencionaba dentro de la forma en la que se suspendieron estos aranceles fue por medio de que Claudia Sheinbaum también pudo haber negociado que ciertas tropas de Estados Unidos entraran de forma aérea para apoyar la captura de ciertos narcotraficantes, porque recordemos que en esta zona está Sinaloa y todo el Triángulo Dorado, y que en esta época estaba mucho la cuestión de la guerra civil, que sigue actualmente, entre los diferentes cárteles. Sí. Entonces aquí está muy interesante y abona mucho con lo que mencionas tú, Diana, de que el 3 de febrero se anuncia una suspensión y luego el 5 se anuncia que van a haber un despliegue de más de 10,000 tropas en la frontera de la Guardia Nacional. Entonces aquí... Qué interesante, porque creo que hasta se agrega a lo que estaba diciendo Jorge. Creo que tenemos aquí algo interesante para seguir discutiendo. En marzo de 2025, Trump vuelve a imponer los aranceles del 25% a México y Canadá, efectivos desde el 4 de marzo. Esto porque los acuerdos no fueron cumplidos. 2 días después, se suspenden de nuevo temporalmente hasta abril. En mayo 28, del mayo 28 al 30 del 2025, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos
interesante de Estados Unidos falló que los aranceles impuestos por la ley anteriormente mencionada excedieron la autoridad de Trump y ordenó una suspensión permanente. Cuestión que como que se pasó por el arco del triunfo. Aquí en marzo vuelve a mencionar Trump la cuestión de alzar un 25% los aranceles. ¿Y qué pasó también en marzo? Se entregan los 29 líderes de los cárteles a Estados Unidos y se vuelve a suspender la cuestión de los aranceles. Creo que tenemos aquí algo interesante, un punto interesante que no se había discutido. Porque a ver, voy a mencionar este último punto y después hacemos como una pequeña recopilación de esta mini indagación que estemos haciendo. Porque en julio de 2025, el 31 específicamente, se firma una nueva orden ejecutiva que eleva el arancel general sobre los productos mexicanos y canadienses desde el 25% al 30% con efectos a partir del 1 al 7 de agosto. Pero finalmente se le concede a México una extensión de 90 días, es decir, hasta inicios de noviembre, antes de aplicar el arancel completo. Pero los productos que cumplen el Tratado de Libre Comercio pueden quedar exentos de este arancel. Hasta ahí va la novela. Pero creo que está genial lo que estamos, o sea, qué triste, pero está muy interesante lo que estamos identificando porque aquí hay un patrón muy claro y no específicamente en cuestiones de tratado de aguas que ya se mencionó, sino en la cuestión de la seguridad y del narcotráfico con México. Aquí ahí sí creo yo que existe una correlación interesante, porque no quiero hablar de más, entre las estrategias que está tomando Claudia Sheinbaum para poder mantener, y porque esto ya parece entonces a los aranceles como una excusa para generar una reacción mexicana, una reacción en el gobierno mexicano en la cuestión del tema que traen en boga en Estados Unidos, que en este caso es el narcotráfico dentro de México. Sí. Creo que sí existe, es digno de decir que sí existe esa relación. Sí, y el precio que... Esto está para la... Ya, ok. ¿Y cuál será el precio que esté dispuesto a pagar México si sigue esta política de los aranceles? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál va a ser el punto de quiebre en que México diga, ya no te voy a dar lo que tú quieres que te esté dando? Hasta que un miembro del partido sea el que solicita Estados Unidos. ¿Y qué miembro del partido? Porque si es de la oposición, yo creo que se lo dan de que sin problema alguno. Sí, no, pero bueno. Votan el desafuero y chayito, ya. Pero cuando le toque a uno de ellos. Sí, o sea, por eso, si alguien de la oposición si es alguien de la oposición quien pida al gobierno estadounidense, bailando se lo entregan. Pero si es alguien de su propio... Bailando. Claro. Bailando. Pero si es alguien de su propia gente, ¿qué va a pasar? ¿Se lo van a entregar? ¿Cuál va a ser la excusa? ¿Cuál va a ser la moneda de cambio? Digno de preguntarse y creo que de mantener este tema sobre la mesa. Y qué bueno que sacamos esta interesantísima conclusión. ¿Alguien quiere agregar algo? Comentario. Esperen en noviembre o en octubre también. Esperen cuál va a ser el tributo que vamos a tener que entregar a nuestro soberano Estados Unidos. Para que nos dejen paz. Para que nos dejen nuestra paz. cuestión comercial. Sí. O cuál entregamos ahorita que no nos dimos cuenta, porque ¿También? acaban de volver a mitigar esta cuestión de acá hasta 90 Sí, días. hasta 90 días. Pero exacto, o sea, 90 días y ¿a quién? ¿Qué es? ¿Quién sigue? ¿A quién se van a llevar? ¿A quién van a entregar? O que sí, o sí, no sabemos. Puede ser como lo del avión en el Mar de Cortés. Que Puede haber sido un... realmente nunca se vio como... México cedió a Estados Unidos de que sí, tienes ahí el permiso de estar volando sobre mares mexicanos. Se vio como un descaro, como un problema en cuestión internacional, las relaciones en su peor momento, bueno, exageraciones, ¿verdad? Sí. Pero no se veía como esa parte de, es una concesión, es el permiso que da el gobierno para que puedan sobrellevar el vuelo en estos mares. Así que falta ver qué cosas no hemos visto. Qué interesante. Porque hayan sido más disimuladas. Sí, qué interesante. Y que el gobierno estadounidense, pues, sabe ser disimulado. ¿Alguien quiere agregar un datito más al respecto de este tema? Si no, para ya pasar al otro,
que está muy cruel, la verdad. O sea, estaba impresionada con todo lo que estaba encontrando, más que nada por todos la información que se encuentra. O sea, hay mucha información al respecto. Y aquí vamos a ver, van a ver varias fuentes, para que si ustedes después les interesa saber de dónde se sacó esto, se puede encontrar muy fácil. Pues, ¿qué está pasando en Palestina? Palestina, en la Franja de Gaza, pues es ese territorio que se encuentra bajo un contexto sumamente horrible, que es el de genocidio. Entonces, nos encontramos no solamente bajo genocidio, sino también un bloqueo de la entrada de ayuda internacional. No se deja entrar la ayuda internacional, la ayuda humanitaria internacional. Es decir, doctores, enfermeros, personas que quieren solamente entregar comidas para las personas que siguen viviendo ahí. Y esto comenzó desde el 2 de marzo del 2025, cuando Israel impuso un bloqueo total que solo levantó parcialmente más de 2 meses después, es decir, en estas fechas, con la Fundación Humanitaria de Gaza, que es una entidad privada de contratistas estadounidenses. Solamente hasta hace poco es que se pudo empezar a entregar cierta ayuda humanitaria, pero no es suficiente a lo que se necesita. Pero vamos a hacer preguntas. Primero, sin leer la pauta, porque Pato la está leyendo. ¿Alguien sabe qué es la hambruna? Sí. ¿Qué es la hambruna? ¿Le estás leyendo la...? No, la hambruna aquí, definición mía, es cuando existe... Pues ha habido muchas hambrunas cuando no existe la cuestión de que llegan alimentos a zonas y la gente empieza a sufrir y empieza a haber desnutrición, empieza a haber esta cuestión de que no reciben los nutrientes suficientes para que su cuerpo pueda continuar existiendo. Muy bien, eso es una muy buena manera de definirlo. Vamos a dejar tu definición aquí para continuar hablando de otros datos para llegar a una definición más concreta. Primero tenemos que hablar de la Food Security Phase Classification, también IPC, por sus siglas en inglés, que es una manera, o sea, no sé por qué es IPC, las siglas específicamente, pero porque el nombre es otro diferente, que es una manera multidimensional de estandarizar la manera de clasificar y entender la situación de seguridad alimentaria. Existen 3 escalas del IPC. La primera siendo inseguridad alimentaria aguda, inseguridad alimentaria crónica y desnutrición aguda. La inseguridad alimentaria aguda, que es el caso de Palestina, es la inseguridad alimentaria identificada en un punto específico que pone en peligro la vida indiferente de las causas, contexto o duración del conflicto. Se buscan propuestas y objetivos a corto plazo para prevenir y disminuir la crisis y existen 5 fases: la mínima o inexistente, estrés, crisis, emergencia, catástrofe/hambruna, que en el caso de Palestina ya se empieza a clasificar esto como una catástrofe hambruna. Después está la inseguridad alimentaria crónica, que persiste sobre el tiempo por causas estructurales e históricas. Se proponen propuestas para mediano y largo plazo para mejorar la calidad y la cantidad de consumo de comida para tener una calidad de vida más activa y sana. Y existen 4 niveles de medición: el mínimo o inexistente, leve, moderado y severo. Después tenemos la desnutrición aguda, que se mide por la delgadez de los individuos o la presencia de edema. ¿Saben qué es un edema? En el caso de hambruna. No. Es cuando se han visto los fotitos de niños que están sumamente desnutridos, pero que tienen como la pancita inflamada. El parásito, ¿no? No es un parásito, pero es una hinchazón por falta de proteína. Entonces, esos niños están sumamente delgados, pero también están hinchaditos, pero porque no tienen hambre. Bueno, entonces no tienen comida, no tienen manera de comer. Se dan por objetivos, se intenta solucionar por objetivos a corto plazo o largo plazo para prevenir y disminuir los altos niveles de esta desnutrición. Y existen 5 fases: aceptable, alerta, serio, crítico y extremadamente crítico. En el caso de Gaza, se le mide bajo la inseguridad alimentaria aguda y se considera que se cumplen, que para que se tenga que decir que existe un caso de inseguridad alimentaria aguda, se tiene que cumplir 3 condiciones: que al menos el 20% de los hogares sufran escasez extrema de alimentos o hambruna casi total, que más del 30% de los niños entre 6 meses y 5 años padezcan desnutrición aguda,
que 2 o 4 muertes, no sé, que 2 o 4 muertes diarias no son traumáticas, sino por hambre. Esto en la división de 2 o 4 muertes por 10,000 habitantes. Entonces, en el caso de Gaza ya se están cumpliendo casi que todos los requisitos para que sea considerado un caso de catástrofe de hambruna. Ahora, el último reporte, se hizo un último reporte el 29 de julio de 2025, es decir, hace unos días, que se identificó lo siguiente, que actualmente se está desarrollando el peor escenario de hambruna en Gaza. El conflicto y el desplazamiento se ha intensificado. El acceso a la comida y otros elementos esenciales han disminuido a niveles sin precedentes. Este reporte es de la Food Security, déjenme les digo el nombre completo otra vez, el Food Security Phase Classification. Entonces, eso es dato de él, es un PDF de él y que si quieren después les podemos pasar el link, porque puse ahí link de las fuentes donde saqué esta información. Cada vez hay más pruebas que demuestran que la hambruna generalizada, la desnutrición y las enfermedades están provocando un aumento de las muertes por hambre. Los últimos datos indican que se han alcanzado los umbrales de hambruna en el consumo de alimentos en mayor parte de la franja de Gaza y la ciudad de Gaza en cuanto a la desnutrición aguda. Y también es necesario tomar medidas inmediatas para poner fin a las hostilidades y permitir una respuesta humanitaria sin trabas, a gran escala y capaz de salvar vidas. Esta es la única vía para detener más muertes y un sufrimiento humano catastrófico. Eso según el reporte de esta organización. Hasta ahorita, comentarios, dudas, cuestiones que quieran agregar. ¿Traes algo? Tengo algo. ¿Qué pasó? Tengo un post de Instagram que es de parte de la comunidad palestina de Chile. Si quieren ver el post por su cuenta, encantados de que lo hagan. Es frases de líderes de israelíes que no debes de olvidar. Y hay algunas relacionadas justamente al tema de hambre. Dale. Dicho por Itamar Ben Gvir, perdonen por la pronunciación, no sé. Dice que es el ministro de Seguridad Nacional de Israel y menciona: deben de ser hechos pedazos, morir de hambre y no ser reanimados con ayuda humanitaria que les dé oxígeno. Dios mío. Los tenemos a Amishai Elinyahu, ministro de Patrimonio de Israel. Si el pueblo de Gaza sufre, jamás sufrirá. No hay problema en bombardear sus reservas de alimento y combustible. Deben de morir de hambre. Que dé ice, frío y hielo. Otra que dice: no hay civiles inocentes en Gaza, de Isaac Herzog, presidente de Israel. Uf. No ministro. No ministro, sí. Rafah Der al-Balá, aniquilación total. No hay lugar para ellos bajo el cielo. Bezalel Smorovich, ministro de Finanzas de Israel. Uf. Y luego dice Israel Katz, ministro de Defensa de Israel: la política de Israel es clara, no entrará ayuda humanitaria a Gaza. Sí, de ese sí lo vi mientras investigaba. Qué horror. No es una cuestión bélica. Aquí sí es una política clara. Abre la imagen. Dale. Aquí es una política clara que está manejando el Estado de Israel contra la población de Gaza. Totalmente. No es una guerra. La guerra contra Hamas es otro un tema. Exterminio. Aquí se está viendo el exterminio. O sea, es gravísimo. Es gravísimo. Y es ante los ojos de La comunidad todos. internacional. O sea, todos saben. Todos son conscientes de que esto está sucediendo. Qué horror que esté sucediendo eso ante la presencia de tanta gente que tiene ahora sí que el mango del sartén para poder hacer algo. Sí, y ya se están viendo las consecuencias de este tipo de políticas de la guerra que está realizando Israel. Francia recientemente mencionó que si no se toman medidas para prevenir este tipo de hambrunas, va a reconocer a Palestina como un estado soberano. Me parece increíble que esa sea la reacción mínima. Sí. No, o sea y que- una reacción después de hace, ¿qué? ¿3 años de conflicto? Sí. Pero- No, 3 años. Ya van a ser 2 años. 2 años. Van a ser 2 años. En octubre son 2 años. Aquí lo interesante es qué implicaciones tiene reconocer a Palestina como un estado. Que sería la cuestión de ya no se podría negociar armas, ya no se podría porque ahora estás... O sea, según las Naciones Unidas no puede haber como que este intercambio, claro, no pasa, ¿verdad? entre los países cuando se reconoce que dos estados se están peleando entre ellos. Entonces aquí entra la cuestión de, bueno,
si no se reconoce a Palestina, por eso ciertos países lo toman como una jiribilla y extraña para considerar que no es una guerra. Esos términos y condiciones poco ridículos, pero... Exactamente, pero entra esta cuestión de, bueno, entonces si ahora sí se reconoce como un estado, que es una acción mínima, podría entrar de cierto modo como que, oye, más estados se podrían sumar a esta cuestión, especialmente países europeos que sabemos que históricamente han sido aliados de Israel desde su creación hace menos de 70 años. Mi abuela es más vieja que Israel. Sí, entonces aquí entra una cuestión interesante de que ya hay un desbalance de las relaciones que está teniendo Israel, porque estamos viendo que ya no son únicamente los estados árabes los que están en contra de Israel, sino ya también se están sumando aliados históricos de Israel a esta causa. Quería mencionar, no es lo mismo que te reconozca Arabia Saudita, Marruecos, Egipto, países que son allegados a ti y que, siendo honestos, más que Arabia Saudita, la mayoría de estos no tienen una relevancia internacional fuerte. Y ustedes dirán, Francia tampoco es tan fuerte. Tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya con eso es bastante relevante. Ok, muy bien. Consejo de Seguridad, que cuando se puso en debate la cuestión Gaza e Israel, adivinen quién votó en un veto. ¿Quién? Estados Unidos, obviamente. Pues sí. Está muy triste, la verdad es que yo no logro superar el tema y ojalá la historia nos termine de dejar contextualizar este tema de la mejor manera y podamos ver todo lo que se ha cometido. Me parece increíble que por parte de la comunidad internacional primeramente se esté... O sea, a pesar de todo lo evidenciado, a pesar de todo el movimiento, a pesar de todo lo que ha ocurrido, esfuerzos individuales y esfuerzos colectivos, la comunidad internacional solamente ha llegado a discutir de que, ¿y si es un país? ¿Y si es reconocible? Sí. ¿Y si es gente que lleva ahí viviendo cientos de generaciones? No, también O sea, me parece negando increíble. que si hay una política agresiva por parte del Estado de Israel de atacar a la gente Sí, civil. o sea, es público, la globalización nos ha llevado a este tipo de cosas que sabemos que está ocurriendo al otro lado del mundo, sabemos cómo está reaccionando inmediatamente. O sea, dirás tú, bueno, está en un pedazo aislado, está en un sector que no hay una conectividad constante. O sea, a cada rato llegan videos dentro de Gaza, llegan videos dentro de Ucrania, llegan videos dentro de otros estados y donde hay problemática, y de todos lados tenemos evidencia suficiente para poder demostrar que lo que está ocurriendo está ocurriendo. Sí, O sea, no hay ningún espacio dentro de la duda de que este pedo se está yendo al carajo. Sí. O sea, y está muy mal y me parece increíble que la comunidad internacional todavía no se pueden poner los pantalones por miedo. Pues es miedo de reacción. O sea, nadie se le quiere poner el tú por tú a Israel. Nadie. Y Francia ha cometido... Bueno, Francia ahorita con el reconocimiento es un paso mínimo. Una reacción mínima. Mínimo, exacto. Sobre lo que Que va tarde. Va 2 años. Ni 2 años. Generaciones. Sí. O sea... Pues no sé, la verdad es que ya a este grado creo que no hay una recomendación. O sea, la recomendación directa sería dejen entrar ayuda. O sea, al final de cuentas son personas y no hay ningún tipo de conflicto territorial, religioso o histórico que justifique este tipo de grado. Jamás. No hay manera de que se pueda justificar. Es un genocidio. Porque lo es. O sea, y hay que dejarle tenerle miedo a decir lo que es. Es un genocidio. Con todas sus letras. Y punto. Ahora, dentro de lo que viene siendo este reporte, que fun fact, encontré primero un reporte de la Organización Mundial de la Salud, de WHO, quien estaba como que hablando al respecto, pero era un mini resumen de un reporte muchísimo más, pues la neta creo bien hecho, muy bien hecho por parte de la Food Organization o de la IPC,
que pues ayudan un poquito a entender mejor la cuestión y que hay algunas acciones recomendadas para tomar a consideración dentro de este caso. La primera siendo el terminar hostilidades. Es una obviedad, pero es triste que se tenga que reafirmar lo lógico, porque evidentemente no hay intenciones de terminar con este conflicto. Un alto al fuego inmediato, incondicional y sostenido es fundamental para revertir los niveles catastróficos de sufrimiento humano. Es que, exacto, son niveles catastróficos de sufrimiento humano. No sé cómo hay gente que puede ser tan fría de corazón como para no entender el nivel tan espantoso que se encuentra en la crisis. Garantizar el acceso humanitario. Se debe garantizar un acceso humanitario sin trabas, seguro y estable y sostenido en toda la franja de Gaza y a través de todos los puntos de entrada, tierra, mar y aire, para permitir la prestación de asistencia y servicios vitales multisectoriales a gran escala y la recopilación de datos sobre el bienestar humano en toda la franja de Gaza. Y por último, proteger a la población civil, al personal humanitario y a la infraestructura civil. Proteger a la población civil que busca asistencia y accede a servicios esenciales. Proteger al personal humanitario para que pueda prestar asistencia conforme a los principios humanitarios. Proteger y restaurar la infraestructura crítica esencial para la supervivencia, como la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, las carreteras y las redes de telecomunicaciones. Ahora, ¿cuáles han sido algunos esfuerzos desde el exterior? Ya mencioné uno, que es la Fundación Humanitaria en Gaza. En mayo de 2025 se ha logrado distribuir 2.6 millones de comidas diarias abriendo centros de comida. Como quiera, la cobertura es limitada, es riesgoso y militarmente controlado por Israel. O sea, no es suficiente. Hay un poquito de ayuda, es mínimo. Después está la Gaza Soup Kitchen, que busca también alimentar diariamente a las personas, pero su alcance también es más limitado, mucho más limitado que la Fundación Humanitaria en Gaza. Y la comunidad internacional como la FAO, la WFP y la UNICEF están movilizando alimentos, insumos agrícolas y programas de nutrición, pero también sin un acceso efectivo ni sostenido. O sea, sigue habiendo intentos de ayuda, sí, pero no están cerca de ser suficientes para poder responder al nivel de amenaza en que se encuentra. Como último dato que quiero traer, y ya se vuelve a hablar aquí la mesa de discusión, es la Flotilla de la Libertad. Que la Flotilla de la Libertad estaba, si conocen a Greta Thunberg, que espero la conozcan, una gran activista que después de empezar... ¿Quién es Greta Thunberg? Aún así, para quien no conozca. Fíjate que ni siquiera le hice presentación como tal, porque malamente asumo que se le conoce, pero ahí les va rápidamente quién es Greta Thunberg y por qué es famosa. Es una activista climática sueca que ha liderado el movimiento internacional de lucha contra el cambio climático desde el 2018. De adolescente, Thunberg empezó a faltar a la escuela los viernes y a protestar porque era Fridays for the Environment, así era, o viernes por el medio ambiente, for climate change, una cosa así. Entonces ella invitaba y ella empezó solita a todos los viernes fallar, no ir a la escuela para ir al gobierno a protestar. Y más gente empezó a salir, eso empezó a ser una como tradición, bueno, más que tradición, como rutina, que los viernes muchos jóvenes faltaban a la escuela y que ya las escuelas incluso permitían esas faltas para que fueran a protestar por el cambio climático. Y este fue un movimiento que se fue haciendo pues mucho más grande. Ella llegó a tener muchísima fama internacional, le empezaron a invitar a todos los foros internacionales hasta que ella misma dijo: es que ustedes que me están invitando son el problema, y le dejaron de dar el foco y empezaron también a hablar mal de ella en medios. El caso es que ella volvió a tomar how dare you, sí. Ella ha tenido pues ella es Greta Thunberg, y en junio de 2025 volvió a los titulares por ser la imagen pública, porque no solamente era en ella, iba acompañada de otras 12 personas en la Flotilla de la Libertad, que el junio de 2025 Greta embarcó desde Catalina, Sicilia, en el barco Madeline, bajo la organización Freedom Flotilla Coalition, junto con otros 10 activistas como Roman Hassan, que es una eurodiputada, y el actor Liam Cunningham, que la verdad yo no le conocía. La intención era desafiar el bloque naval impuesto por Israel a Gaza y llevar ayuda humanitaria, así también visibilizar la crisis humanitaria. Ella iba dando actualizaciones muy seguido en sus redes sociales de dónde se encontraban en el mar, y al momento creo yo más
preocupante fue cuando yo dijo, si están viendo este video es porque estamos rodeados, porque muy probablemente nos queda se me olvidó el nombre, el ejército israelita nos quiere detener. Y así pasó. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, que ya lo mencionamos ahorita hace unos momentos, declaró que el barco no sería permitido en Gaza y llamó a Greta una antisemita. La madrugada del 9 de junio del 2025, las fuerzas de defensa de Israel abordaron el barco en aguas internacionales y los trasladaron al puerto de Asdod. Greta fue detenida y deportada el 10 de junio a Suecia, tras firmar su salida voluntaria. Pero otros 8 activistas permanecieron en custodia y enfrentaron procesos legales internos. La activista alegó, para terminar, que existe una falla enorme de acción internacional, pues esto es insostenible. Y sí, lo es. Y yo no quería dejar solamente como todo el foco a Greta, no porque no se lo merezca, sino porque creo que es digno de saber quiénes son las otras personas que también estuvieron presentes dentro de esta flotilla y quiénes son las que se prestaron a pasar por ese proceso legal. Greta Thunberg, pues es ya la activista. Rima Hassan, que es la eurodiputada. Mark Van Rennes, de Países Bajos, es un activista también. Riv Seifert Viard, de Francia. Ay, qué pobrecito, le destruí el nombre. Activista ecológico y también era el segundo del barco. Yasmina Carr, de Alemania, coordinadora pro-palestina. Tiago Ávila, de Brasil, coordinador y activista veterano. Yanis Mamdi, de Francia, un periodista de Blast. Omar Fayed, de Francia, periodista de Al Jazeera, creo que así se pronuncia, perdón. Gracias. Baptiste André, de Francia, médico humanitario. Pascal Marines, de Francia, activista sindical informático. Siup Ordu, de Turquía, activista. Y también Sergio Toribio, de España, ingeniero y activista ecológico. Y las personas que se quedaron al proceso legal fueron Rima Hassan, de Francia, y que Francia tiene doble nacionalidad, francesa y palestina. Tiago Ávila, de Brasil. Yanis Mamdi, de Francia. Pascal Maurieras, de Francia. Reva Seifert Viard, de Francia. Mark Van Rennes, de Países Bajos. Siup Ordu, de Turquía. Y Yasemin Akar, de Alemania. Esas fueron las personas que estuvieron presentes y las personas que que decidieron estar en este proceso legal. Ahora sí, con esta información, ¿qué tienen que agregar? Pues, frío. Está cañón. Ice, frío, hielo. Sí, digo, yo quiero añadir aquí la cuestión del cabildeo. Porque no es únicamente las acciones de Israel las que están provocando este tipo de acontecimientos, sino también es, como mencionamos ahorita, la indiferencia de el escenario internacional, de los diferentes estados que también no han tomado acciones para mitigar esos tipos de acontecimientos, y mucho de esto es por el cabildeo o lobbying que existe dentro de estos países. Sabemos que Israel tiene una gran presencia dentro de grupos y sectores que ejercen dentro de cada estado ciertas cuestiones financieras para apoyar a ciertos candidatos y ciertos miembros de cada gobierno para de esta forma apoyar a Israel de forma diplomática. Además de esto, no únicamente existen estos medios de cabildeo, sino que recientemente han salido notas de que hay miembros de las Fuerzas Armadas de Israel que han sido incorporados por empresas tecnológicas dentro de sus filas. Uno de estos fue TikTok, que recientemente ha contratado a una persona miembro de las Fuerzas Armadas de Israel para que funja dentro de su organización. Entonces, qué fuerte, no sabía eso. Sí, entonces aquí entra la cuestión de, bueno, ¿y qué tanto también los medios de comunicación y los medios digitales que recientemente han tomado mucha fuerza, incluso ahorita estamos en uno, para llevar a cabo una narrativa de cierta forma a cierto estado? Y otro factor a considerar, el software Pegasus, que ha sido contratado para muchos gobiernos, incluido presuntamente el de Andrés Manuel. ¿Qué ha conseguido Israel al dar este software a muchos gobiernos? También ha conseguido parte de la información de ellos. Así que, en cierta parte, sí, es el cabildeo, la presión diplomática que se hace a través del lobbying,
Pero también es la parte coercitiva que saben ellos Pero a de ver, tu gobierno. quiero que expliques más ese punto porque creo que queda un poco ambiguo. El software Pegasus es un software de espionaje desarrollado por la Mossad, Sí. que es el servicio de inteligencia de Israel. Básicamente sus espías son ahí. Este software se ha utilizado muchas veces, principalmente aquí, presuntamente en México, para espiar a lo que son periodistas que hayan hablado mal del gobierno. También se usa para investigar enemigos políticos. Realmente es, pues sí, un software de espionaje en toda regla. Ahora, ese software de espionaje también hay que considerar que si eres una asociación de inteligencia, no vas a simplemente espiar a quien te dan como objetivo, sino también a tu propio cliente. Ok. Así que, ¿qué información tiene Israel del resto de los países que esté usando de manera coercitiva? Que eso me recuerda a lo que discutíamos respecto a Donald Trump, de que no entendíamos las acciones pues frenéticas, raras, reactivas de Donald Trump respecto al conflicto que hubo con Irán y con Israel. O sea, por qué Trump reaccionó cuando no tenía por qué empezar a meterse y de la nada se involucró y dijo, sí, vamos a atacar? Y una de nuestras teorías era precisamente la información. De la Mossad, totalmente. Sí, este spyware de Pegasus fue utilizado también durante la administración de Felipe Calderón. De hecho, México fue Sí. el primer cliente de este malware. Oh my God. No. Se compró durante la administración de Felipe Calderón y durante la administración de Peña Nieto se expuso. Y continuó utilizándose. Se sigue continuando utilizando. De hecho, uno de los periódicos que fue... Víctima de... Sí, que fue víctima de esto fue Animal Político. Y ciertas asociaciones de derechos civiles. Ay. Los derechos civiles siempre siendo el objetivo de México. Ay. Depende No, pero- del sentido exacto. de la oración. Exacto. Wow, qué fuerte este caso, porque es indignante, es triste. O sea, yo creo que todos los adjetivos calificativos negativos los tiene por lo que implica, pero también es una invitación a conocer bien de este tema. Porque sí, es muy fácil guiarnos por los posts que vemos en redes sociales, pero no se queden solamente en esa información. Investiguen. De hecho, parte que les quiero enseñar a ustedes también es el sitio de la IPC, que es donde saqué la información de toda esta cuestión de la hambruna. Y tienen su mapita interactivo con los 3 tipos de hambruna que tú quieres investigar. Bueno, tienen 2, el Acute Food Insecurity y el Chronic Food Insecurity. El Acute Food Insecurity es la categoría que ahorita está Gaza enfrentando. Y aquí podemos ver bueno, es que voy a mover muchas cosas. Pero aquí, Lo voy a mostrar de que en la Sí. pantalla. pero no- para que ustedes lo vean, eso me refiero. Ah, ok. Ustedes, digo, en la pantalla yo sé que Jorge les va a poner el screenshot del mapita, pero es un mapita que aquí demuestra a Gaza como Ah, ok. en el peor estado que se puede encontrar la crisis de hambruna. Entonces sí, les invito a que también se informen al respecto por medios oficiales, no solamente en redes sociales, porque sé que es muy fácil caer en es que lo vi en un post de Insta o lo vi en un TikTok, fuentes TikTok. Lo vi en el desorden. Lo vi en el... Bueno, aquí se está informado, aquí sí hay, mira, aquí hay fuentes. Pero les invito a que también se informen de otros lugares y de todas las implicaciones que tiene que ver el gobierno de Israel en otros países, porque es grueso. Grueso. Y aquí están también el resto de países. También se ve... excelente, justo te iba a preguntar eso. Sí. Ya. Va, y le Mira, puedes mover. se ve la cuestión de Darfur, el conflicto que... Ujú. Ahí hablamos de eso. Sí. También yo les quiero hacer una invitación. En Google Maps también se pueden meter directo a la cuestión, si quieren y no confían en estas fuentes de, bueno, puede ser que esté manipulado, puede ser que la cuestión de la hambruna esté ahí, los datos, también lo pueden ver de primera mano ustedes. Se pueden meter a Google Maps y ir a la cuestión de ir a la zona de A Gaza. las fotos Sí. satelitales, ¿no? Exactamente, se pueden ver en las fotos satelitales la destrucción. No solo eso, también se puede ver cómo estaba Gaza en los años anteriores. En Street, creo que se llama... Street View. Street View. Street View, ahí pueden ver cómo estaba Gaza. Y de hecho, si ven ciertas fotos de cómo está, que han salido en las noticias, de cómo está actualmente, pueden ahí encontrar el contraste. Porque, por ejemplo, yo hace tiempo estaba metiéndome,
hace como un mes, me metí a Google Maps para ver la zona de Gaza y vi un centro comercial y dije, qué curioso, se ve como los centros comerciales de aquí en México. Ujú. Y luego salió otra foto que estaba cómo se veía ese centro comercial actualmente, todo destruido. Y luego también recientemente se ha hecho viral la cómo vivía la gente de Gaza antes de la guerra. Ujú. Y es muy triste, o sea, pueden ver de primera mano la destrucción. Y yo creo que esto tiene un impacto muy fuerte en ustedes porque ustedes son los que se meten a ver este tipo de cuestiones y de primera mano lo ven. Entonces, los invito a que también hagan eso. Sí, y también esto me recuerda un poquito cuando estábamos hablando del conflicto de Irán. Yo veía en redes sociales, específicamente en TikTok, de gente joven que le tomaba fotos a sus casas. Porque decían, no sé cuándo vaya a ser que vaya a volver. Porque como no se sabía qué iba a pasar, al final fue un conflicto que se acabó rápido. Afortunadamente, gracias a Dios, se acabó rápido. Pero como había mucha incertidumbre, mucha gente le tomaba fotos a sus casas, a sus habitaciones, a sus salas, a su familia en la casa. Porque decían, no sé qué va a pasar y si le va a pasar a mi país lo mismo que le está pasando a Palestina. Entonces, es ser un poquito más de empáticos, tener un poco más de tacto en estos temas y conocer de primera mano al respecto qué está pasando. Comentarios finales. Sé que está ice frío hielo el asunto, pero era un tema muy denso que quería platicar con ustedes. ¿Pato? Pato está troste. ¿Deseas? No, es que O primero Fer y yo, como... empiecen ustedes. Yo no quería eso. Pues, qué triste. Ujú. Es muy triste lo que está pasando en Gaza. Y ver de primera mano la destrucción, yo creo que te abre mucho los ojos a qué está pasando y luego qué acciones se puede tomar para, de cierta forma, apoyar a estas personas que están viviendo este tipo de acontecimientos. Y yo creo que la cuestión que deberías de hacer es informarte. Porque al informarte sabes qué está pasando y también puedes tomar acciones dentro de tu país. Porque podemos ver que este no es únicamente un conflicto regional de esta zona pequeña, sino también es algo que nos está afectando a todos. Aquí podemos ver el caso de este malware que se utiliza, luego también las cuestiones del cabildeo, celebridades que también apoyan de cierta forma a Israel. Ujú. Entonces, cuestiónense, investiguenlo y vean de qué forma pueden actuar para ayudar a estas personas. Sí. El comentario final, tanto este tema como el que estuvimos hablando de la relación de México y Estados Unidos, vemos la similitud de que todo es una red de acciones, es una red de muchas variables que hay que ver. Y como ciertamente puedes ver la similitud entre ciertas acciones, de una acción con otra reacción, puedes hacer ese mapeo. Pero conforme más vas viendo, más complicado se va haciendo esta clase de mapeos de todas las acciones. En el caso de Israel y Gaza, por ejemplo, ya nos vamos a, si quieren, hacer como este revisionismo que han hecho muchas otras personas de irse hasta la antigüedad incluso. Pueden intentarlo, pero aún así van a hacer que el sistema o el análisis de la problemática sea mucho más complejo. Los primero que hay que reconocer son las consecuencias que estamos viendo en la Franja de Gaza, las consecuencias que se están viendo en México. No estoy comparando las situaciones, simplemente para que tengan el... Para poner en perspectiva. Exacto, en perspectiva. Nada más sea eso. La recomendación que hace Fer, invito a que la hagan. Ver el Google Maps, ver toda esta investigación de a quiénes favorecen ciertos actores. Y yo creo que más que nada es eso. Sí. Pues bueno. Es del lado ya de que bien depresivo. Sí, de que que... Sí, no, la neta está bien empinado el tema. Creo que no hay forma de poderlo describir de una manera amena. No. Creo que decir las cosas como son. Creo que el tenernos que informar constantemente y poder exigir ante la comunidad que tenemos cerca, de que nos sigamos informándonos y saber qué está sucediendo, es lo mínimo que podemos hacer a nivel individual. A nivel colectivo, creo que hay muchas asociaciones en las cuales se puede apoyar a base de donativos, de poder seguir apoyando el apoyo humanitario que
que el poco apoyo humanitario que está entrando a Gaza y estar conscientes de que esto no solamente puede llegar a suceder en Gaza, sino en el resto de Palestina. Entonces, mantener el ojo ahí. Creo que esto no se debe de ver como una tendencia en redes, una tendencia de vamos a ayudarlos, vamos a hacer esto. No. Hashtag Save Palestina. Sí, o sea, creo que lo último que necesitamos es que sea una viralización en redes, sino una lucha constante y fija para poder apoyar el tema. Y pues nada. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es un tema de trends ni de ser woke o ser cool. Es una cuestión de vida o muerte para mucha gente y no es tendencia, no es hashtag, no es nada. Es un problema real que está sucediendo enfrente de nosotros. Estamos viendo un genocidio en vivo y no podemos tratarlo como algo pequeño que para ver varios videos unos días y luego decir, ay, bueno, ya, pero no me importa, no me afecta. Te va a afectar a la larga. Va a haber algo que te va a afectar porque todos estamos conectados. Sin nada más que agregar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Cambiamos de arroba tanto en TikTok como en Instagram. Ahora somos @eldesorden.mx para que nos busquen, nos sigan, nos comenten, nos mienten la madre porque sucede muy seguido. Nada, no pasa nada, es parte del show, pero tiquito con respeto, con todo con medida. Invitados a argumentar. A comentarnos, a decirnos, oye, estás mal por esto, estás mal por lo otro, pero nosotros estaremos de que, ok, bro, chido. También nos pueden seguir a nosotros en redes sociales. Fer recuperó su Instagram otra vez. Ah, sí, ya lo recuperé. ¿Cómo era mi...? Fernando Errejón, creo. Ok. Sí. Dale tú, Jorge. @Zambrano_Cantú en Instagram. Pato. Pato.00. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @dianatelles_ con doble L y Z. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Esto fue El Desorden.